Veía esta mañana en la prensa nacional cómo la pandemia del coronavirus resurge. Puso de cabeza a París, Francia, donde al parecer en tan solo una semana se dieron más de 30,000 nuevos contagios, lo que se llama un rebrote de esta grave enfermedad. Lo mismo sucedió en la Gran Bretaña, en Inglaterra, donde sobre todo los jóvenes salieron a las calles a oponerse a las medidas del gobierno de tenerlos confinados nueva cuenta, a pesar de los rebrotes que se están dando. Desafortunadamente esto está sucediendo pues en todos los países democráticos y liberales, es decir, donde la gente se siente con la libertad de hacer lo que le dé la gana. En los países donde hay más control férreo, como en Rusia o como en China, donde el Estado, el gobierno de esos países tiene mano dura y cuando pone una prohibición la aplica, por las buenas o por las malas, pues las cosas son diferentes. Sin embargo, pues nosotros los mexicanos ya no aprendimos de lo que pasó en Europa cuando estaba por allá en enero y febrero el brote, el original, muy fuerte, muy duro de la pandemia del coronavirus. Recordemos España, Italia y Francia, que nos asustábamos de ver todos los días, todos los contagiados y los muertos que empezaban a aparecer como noticia diaria y que nosotros la veíamos en la televisión y nos asustaba muchísimo. Después llegaron los primeros casos a México y por allá en marzo recuerdo perfectamente cómo el gobierno federal, el gobierno estatal para el caso de Sonora, dieron a conocer pues que la cosa venía en serio, que nos teníamos que cuidar y nos teníamos que quedar en casa. Todo empezó con el quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa y el disco rayado y después pues sanitízate, protégete, sana distancia y luego el debate tonto aquel de que si se usaba o no se usaba el cubrebocas, de que si era importante y luego empiezan los errores del manejo de esta circunstancia con las sugerencias del mismísimo presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien dice, no pasa nada, no se preocupen, salgan, vayan a las fondas, a los parques, a los teatros, a todos lados, consuman, no va a pasar nada. Ya después, cuando se vinieron los muertos, el gobierno federal originalmente dijo que en mayo se llegaba al pico de la curva y luego esta bajaba y que ya la íbamos a librar, que éramos nosotros más fregones que todos los países juntos del mundo. Y se habló de que a lo mejor teníamos de 6,000 a 8,000 muertos. Ya después se tomó la cosa más en serio cuando llegamos a los 10,000 muertos y dijeron, bueno, es muy probable que pues ya cuando lleguemos a 20,000 o 30,000, pues esto ya se va a bajar y lo vamos a domar a la pandemia. Eso nunca sucedió. Al grado tal de que el mismo subsecretario López-Gatell un día se le ocurrió decir, porque pues habla todos los días, es una persona que no estaba acostumbrada a eso y ahora parece estrella de rock hablando todos los días. Un día se le ocurrió decir, cuando iban como 35,000 muertos, que si llegábamos a 60,000 muertos, esto iba a ser una catástrofe sanitaria. Pues fíjense que ya vamos en 86,000. Entonces hay una gran catástrofe, sigue todavía habiendo contagiados, muertes, sigue habiendo y no hay una sola renuncia, no hay un solo culpable. Seguimos todavía aceptando como algo natural que la vida de los mexicanos no es más que una estadística para la muerte. Ya solo se habla de cuántos contagiados hay, cuántos muertos, y eso sí, con unas letras grandototas, uy, es que hay muchas camas de hospital disponibles. Pero la contención de la pandemia, la atención de fondo, el tratar de abatirla, de combatirla, de detenerla, no tiene liderazgo.
ni federal, ni estatal, ni de ningún tipo. No hay ningún liderazgo real que imponga por las buenas o por las malas el que se detenga la pandemia. Seguiremos con el Jesús en la boca, escondiéndonos, protegiéndonos, cuidándonos, sobre todo los que tenemos factores de riesgo, ya sea de hipertensión arterial, diabetes, obesidad, o que somos mayores de 60 años. Seguiremos, insisto, con el Jesús en la boca, es decir, con todo el miedo del mundo, cuidándonos, porque vemos una gran irresponsabilidad en este país, en el que todos los esfuerzos ahora se están enfocando a los temas de las próximas elecciones. Precampañas, campañas anticipadas, ataques de un partido a otro, ataques entre la gente del mismo partido en el poder, las obras, las 4 o 5 obras insignes de este gobierno federal y muchas otras cosas más. Todo menos una nueva estrategia, y dije nueva estrategia, para tratar de detener la pandemia, para tratar de atajarla, para minimizar esto. Increíble que los políticos, empezando con el presidente de la República y los gobernadores, solo estén pensando en temas de recursos, en temas de campañas políticas, en temas de todo tipo, menos el de detener la pandemia, contenerla, en que el famoso pico, la curva aquella que se nos dijo, se vaya para abajo y sean pocos los contagios y pocos los muertos día a día. Esa debe ser la única, exclusivamente la única tarea cotidiana de nuestros líderes nacionales, estatales y municipales. Si no resolvemos eso, vamos a pasar años en medio de la virulencia que genera una enfermedad tan rara, tan desconocida, tan grave, que mata gente, amigos, familiares, niños, ancianos, por todo el país. Saludos.